Bueno, pues entonces vamos a ver ahora en la lección 8 la primera declinación. Las declinaciones, pues ya vimos el artículo, ¿verdad? El artículo se declina, ya vimos la función de los casos, el caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Pues resulta que también, como el artículo, se declinan los sustantivos y los adjetivos, ¿verdad? Eh, Hay tres maneras de declinar, tres declinaciones. Los sustantivos pueden tomar una de tres declinaciones. Eh, entonces tendremos que aprendernos a declinar las tres formas, las tres declinaciones. Y por eso cuando ponemos un sustantivo, por ejemplo, en el vocabulario, ponemos el sustantivo nominativo y luego la terminación del genitivo. Y esto nos ayuda para identificar a qué declinación pertenece ese sustantivo, ¿verdad? Primera, segunda o tercera declinación. Y entonces ahora vamos a ver cómo es la primera declinación, después veremos la segunda y después la tercera. Pero esto, entonces, al conocer las tres declinaciones, pues ya sabemos declinar los sustantivos y los adjetivos. Porque, insisto, al aprendernos una palabra, nos aprendemos tanto el nominativo como su terminación en genitivo, y ya con eso podemos identificar la declinación. Vamos, en la inmensa mayoría de los casos. La primera declinación son casi puros femeninos. Hay algunos masculinos. Quiere decir que bueno, la terminación es básicamente en A, ¿verdad? Y en eso coincide que, pues, los femeninos en español también terminan en A, o en general, ¿verdad? Eh, en griego no siempre, pueden terminar en E, pero eso ahorita lo vamos a ver. Pero hay algunas palabras que se declinan conforme a la primera declinación y que no son femeninos, ¿verdad? De todas maneras, la palabra parece femenina porque pues, la declinación es casi exclusivamente femenina, pero hay algunos masculinos, entonces tenemos que poner atención, ¿sí? Que son masculinos en griego, ¿verdad? Y que se declinan con la primera declinación, que aparentemente es femenina, pero no podemos decir la primera declinación del griego es femenina, no. La gran mayoría de los sustantivos de la primera declinación son femeninos. Sin embargo, pero tenemos algunas palabras masculinas. De todas maneras, se declinan igual, se declinan como si fueran femeninos, pero son masculinos. A veces cambia la terminación, como les decía, normalmente es en A, pero puede ser en ETA, en E. La sílaba que se le aumenta puede ser en A o en ETA. Y sin embargo, bueno, hay sustantivos que tienen la terminación en A o en la última sílaba en A, y hay otros que terminarán con ETA o con una sílaba con ETA. Pero esos cambios se dan en el singular. En el plural siempre van a ser las mismas terminaciones, ¿verdad? Bueno, y son tres tipos de sustantivos terminados en A, ¿verdad? Puede ser A pura, que llamamos así alfa pura, que la A, el sonido alfa, permanece en todos los casos del singular, ¿verdad? Ya vimos que en el plural siempre va a permanecer la A, ¿verdad? Decimos que es alfa pura cuando es una alfa que está precedida de una de estas tres letras. Nos las aprendemos así como rey, ro, epsilon o ypsilon, cualquiera de las tres. Si la alfa está precedida de una de estas tres letras, la alfa va a permanecer en todo el singular. Por eso decimos alfa pura, ¿verdad? Está siempre, está pura, digamos, en todo el caso del singular. Puede ser una alfa que llamamos impura, ¿verdad?
cuando no está precedido de alguna de estas tres letras. ¿Mm? Cuando no está precedido de rey. ¿Qué pasa en este caso? Si la alfa en la raíz no está precedida de rey, la alfa se convierte en eta en todos los casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo, en el singular. Ya vimos que en el plural siempre aparece la A y siempre las mismas terminaciones. También el tercer caso es una alfa impura, ¿verdad? Eh, en la que la alfa se convierte en eta en el genitivo y en el dativo. Ájale. Los demás casos permanece la alfa, pero genitivo y dativo singular se cambia a eta. Voy a repetir los tres casos. La alfa pura que se mantiene alfa en todo el singular, ¿verdad? Alfa en todos los casos del singular. Y esta, para que sea alfa pura, tiene que ser una alfa que está precedida, o sea, que tiene antes una raíz, una rho, una epsilon o una i. El segundo caso es la alfa impura, ¿verdad? En la que eh, la alfa se convierte en eta en todos los casos del singular. Ya está. El alfa se mantiene en todos los casos, alfa. La alfa se convierte en eta en todos los casos, se llama alfa impura. Pero hay otra alfa, ¿no?, que también es impura, ¿verdad? Que no está precedida de rey y que llamamos impura, pero que perdón, en el genitivo y en el dativo se convierten en eta y en los demás casos aparece la alfa. Vamos a ver este, ejemplos, ¿verdad? Eh, la terminación siempre es la misma. En la primera declinación, la terminación es a para el nominativo, as para el genitivo, a con iota suscrita para el dativo, an para el acusativo y la a como en el nominativo, ¿verdad?, para el vocativo. Siempre es la misma, ¿ven? A, as, esta A le puse un acento circunflejo, pero está mal. Debe ser una iota suscrita y quitar el acento circunflejo. ¿Por qué? Porque no puede llevar dos acentos la palabra, ¿verdad? Es gemera con alfa y iota suscrita. An y a. Y lo mismo en este otro ejemplo que les pongo. A, as, a, an, a. ¿Mm? Es la alfa pura. ¿Y por qué le llamamos alfa pura? Porque está precedida de una rey, una r, en este caso una ro, en este caso también una ro, y en este caso una epsilon. Ah, entonces dijimos, la alfa es pura, ¿m?, si está precedida de alguna de estas tres letras. Bueno, aquí en estos ejemplos, el alfa se conserva en todos los casos del singular, y aquí está precedida de epsilon, y aquí está precedida de rho. ¿Mm? Bueno, entonces las terminaciones son siempre las mismas, y siempre, como pueden ver en el singular, se mantiene la A. Aquí les puse el artículo para que vean la similitud del artículo con la terminación, ¿verdad? Tes, as. Bueno, pues tienes por lo menos la sigma como terminación. Te, a, por lo menos el alfa, la iota suscrita, ¿verdad? En, con la terminación an. Entonces, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y lo podemos poner como vocativo, pero en realidad, pues, solamente quiere decir o, ¿verdad? Bueno, entonces, jora quiere decir país, país o territorio.
¿verdad? Jora. Noten que el acento se conserva siempre, ¿verdad? Jora, joras, jora, joran, jora. Siempre. Eso pasa con las palabras oxítonas o paroxítonas, quiero decir agudas o graves. Este es grave y entonces el acento se conserva siempre en el mismo lugar. Por eso ven que no presenta problema la declinación jora, joras, jora, joran, joran. La palabra gemera quiere decir día, ¿verdad? Gemera, gemeras, gemera, gemeran, gemera. El acento se conserva porque es una oxítono, paroxítono, ¿verdad? Y en este caso, genea, genea quiere decir generación, es genea, geneas, genea, genean, genea. También se conserva el acento porque es oxítono. Entonces no tenemos que moverlo para nada. Estas son las terminaciones del singular. De estos tres ejemplos que les pongo, hay que aprenderse uno de memoria. Les aconsejo que sea gemera, gemeras. Y se lo aprenden así, gemera, gemeras, gemera, gemeran, gemera. Gemera, gemeras, gemera, gemeran, gemera. Gemera, gemeras, gemera, gemera, gemera. Claro que aquí hay que pensar pues, que en el dativo singular que lleva una iota suscrita, ¿verdad? Esto es el caso de los singulares. En el caso de los plurales no cambian, ¿verdad? Jorai, jorón, jorais, joras, jorai. Vean el artículo, hay, y vean la terminación, hay. Vean el artículo ton y vean la terminación on. Vean el artículo tais y vean la terminación ais. Vean el artículo tas y la terminación as. Por eso les decía yo, hay que aprenderse el artículo. ¿Por qué el artículo les va? Aquí no tendría yo por qué poner el artículo, porque el caso ya me dice, es decir, el sustantivo ya me dice en qué caso está. Y entonces el artículo vendría sobrando. De todas maneras lo pongo para que ustedes reconozcan, ¿verdad? El artículo, la declinación del artículo. En el caso de gemerai, gemerai, gemerón, gemerais, gemera, gemerai. Y en el caso de genea, geneai, geneón, geneais, genea, geneai, el artículo no cambia. Ojo, bueno, no cambia casi nunca. Sí cambia aquí. Aquí ya no es joron, es jorón. Aquí ya no es gemeron, es gemerón, ¿verdad? Y aquí no cambia porque de todas maneras es oxítono el acento y aquí sigue siendo oxítono. Pero bueno, aquí la regla es que en el genitivo plural, el acento en la primera declinación siempre va a ir en la última sílaba. El acento en la primera declinación, en el plural, en el genitivo, siempre va a ir al final, la última sílaba. Aunque la palabra sea paroxítona, se mueve el acento, ¿verdad? Aunque la palabra gemera y sea paroxítona, se mueve el acento. ¿Mm? Todos los demás casos, el acento no se mueve. Miren, jora y jorón, jorais, joras, joran, gemera y gemerón, gemerais, gemeras, gemeran. Bueno, en este caso no se nota, porque el acento de por sí ya está al final. Bueno, esta es la declinación que les decía es de alfa pura. ¿Por qué se llama alfa pura? Porque el alfa está siempre en el singular, ¿verdad? No cambia en el singular. Y el plural nunca va a cambiar en la primera declinación, ¿verdad? Aunque sea alfa pura o alfa impura, el plural siempre va a ser así. Bueno, ahora vamos a ver la alfa impura, ¿verdad? Con una A larga. ¿Mm? Eh, ay, perdóname. Bueno, me voy a brincar este. Bueno, no, vamos a ver. Eh, Aquí tenemos otro caso de alfa.
que se conserva, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra verdad, aletheia, y la palabra majaira, espada. Aquí noten que la alfa está precedida de una iota, ¿verdad? Por eso es alfa pura, pura. Se va a conservar siempre porque está precedida de una iota. Ya dijimos al principio que si estaba precedida de rey, de alguna de estas tres, el alfa era pura. ¿Mm? Bueno, pues aquí tenemos otros dos casos, ¿verdad? De alfa pura. Aquí está precedida de iota y aquí está precedida de ro. Entonces noten aletheia, aletheias, aletheia, aletheyan, aletheia. Aquí se movió el acento. Ahorita explico por qué. Majaira, majairas, majaira, majairan, majaira. Se volvió a mover el acento, pero si se fijaron, se movió en el genitivo y en el dativo. Véanlo. Aletheia en el nominativo, aletheyan en el acusativo, aletheia en el vocativo. No se movió el acento. Majaira en el nominativo, majairán en el acusativo, majaira en el vocativo. Pero en este caso sí se mueve el acento en el genitivo, aleceyas, y en el dativo, aleceya. Majairas, majaira. ¿Por qué se mueve el acento en estos casos? Porque la palabra es esdrújula. Ale, a, primera sílaba, le, ahí está el acento, ce, cei, a, le, cei, a. Esa es la última sílaba. Entonces, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Es una esdrújula. En el griego decimos proparoxítona. Lo mismo aquí, ma, ja, ira, es una proparoxítona. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una palabra proparoxítona, ¿verdad? Que no puede llevar vocal larga al final. Aquí es una A larga y aquí es una A larga, pues ahí está la iota suscrita. Estas terminaciones son largas y cuando yo tengo una vocal larga al final, la palabra no puede ser proparoxítona. Tiene que ser paroxítona, es decir, grave, u oxítona, es decir, aguda. Repito, cuando yo tengo una vocal larga al final de la palabra no puede ser esdrújula, es decir, proparoxítona. Tengo que mover el acento para que sea paroxítona, es decir, grave. Vamos a corroborarlo. Aletheia es una palabra proparoxítona, esdrújula. Aletheias no, no puede ser proparoxítona porque le añadí una vocal larga al final. Entonces ya no puede ser proparoxítona, le tengo que mover el acento para que sea una grave, o sea, paroxítona. En el dativo le vuelvo a añadir una vocal larga. En realidad será un diptongo, nada más que la iota se suscribió. Entonces queda aletheia, perdón, aletheia, con una vocal larga al final, A, entonces ya no puede ser por paroxítona. Le tengo que mover el acento para que sea una paroxítona. En la Leceyan, esta terminación no es larga, entonces este, conservo el acento, ¿verdad? Oye, Javier, pero ¿cómo voy a saber si es la A larga o corta? Bueno, eso no es tan importante, ¿verdad? El caso es que aquí en genitivo y en dativo se considera que esa terminación añadida tiene vocal larga, por tanto el acento se tiene que mover. Y lo mismo pasa con la palabra majaira, espada. Y noten que en el plural no tengo, tengo las mismas terminaciones, ¿verdad? Eh, Aletheyan, en el genitivo plural tengo que mover el acento hasta la última. Esa es la regla, ¿no? En el genitivo plural tengo que poner el acento en la última sílaba, aunque la palabra sea exítona, proparoxítona o lo que fuera,
tengo que poner el acento en la última sílaba, en el caso del genitivo plural. En el caso del dativo plural, no, es aleceyas, le tuve que mover el acento de la eta, ¿verdad? Se lo tuve que mover porque añadí ais. Pues ais es un diptongo, es una vocal larga, entonces tuve que mover el acento y hacer que fuera una palabra paroxítona en vez de oxítona. Lo mismo, majairais, majairais. ¿Es un circo los acentos en griego? No, no son un circo, no son un circo. El genitivo plural en la primera siempre va a caer en la última sílaba. Y en el dativo, bueno, es que si yo tengo una vocal larga al final, no puedo tener una palabra esdrújula o paroxítona. Tengo que mover el acento de manera que sea paroxítona. ¿Ven? Aquí, en el caso de el acusativo, volví a mover el acento porque añadí una vocal larga, ¿verdad? Una terminación larga, entonces tuve que volver a mover el acento. Lo mismo aquí, majairas. Añadí la vocal larga, entonces tuve que mover el acento, ya no es majairas, no es majairas. Y entonces eso hace que de repente no sepamos en griego dónde poner el acento, ¿verdad? Por el sonido. Pero por lo Maestro, demás, sí, Gerón. allí en el acusativo plural majairas es una, es ahí que cambié el acento un poquito. Sí, cambió. Es, Cambió porque le entonces añadí, es, le y es añadí una entonces, vocal larga. ¿Mm? y entonces es ahí para, Es paroxítona, una ¿cómo dijo? paroxítona, o sea, grave. Ma es la primera sílaba, jai es la segunda sílaba, arás es la tercera. Si el acento cae en la penúltima, pues se llama paroxítona o grave, ¿verdad? Pero como aquí añadí una terminación, una vocal larga, una terminación larga, tuve que mover el acento. Lo mismo aquí. ¿Ven? En cambio, esta terminación no se considera larga, ¿verdad? Por eso no muevo el acento. Bueno, eso ya es un poco más difícil de explicar, pero de todas maneras, el movimiento de la boca, del acento, cuando pongo una terminación larga, y estas se consideran largas, ¿verdad? Dativo, genitivo y acusativo se consideran terminaciones largas. Entonces, eso me implica que si la palabra es esdrújula, o sea, proparoxítona, tengo que mover el acento de modo que sea paroxítono. Bueno, y ahora vamos a ver los con alfa impura, ¿verdad? Y llamamos alfa impura a estos que tienen una alfa eh, que, desde luego, no está precedida de rey, de ninguna de esas tres letras. Si no está precedida de rey, de ninguna de esas tres letras, el alfa es impura. Se va a convertir en eta, ¿sí? En el singular. Y entonces la terminación no va a ser a, as, an. Va a ser e, en, perdón, es, en, e. Es la misma, nada más que en vez de alfa es eta, ¿verdad? La palabra quiere decir escritura. Grafé, grafés, grafé, grafés, grafé, grafén, grafé. Aquí ya no les pongo el artículo porque ese se lo tiene que saber. Y sin embargo, en el plural sigue siendo como estas otras. Hay, on, ais, as, hay. En el plural, ya les dije, en el plural siempre grafai, grafón, grafais, grafás, grafai. No cambia. Y aquí menos porque el acento está al final. Entonces, grafón, pues sí, siempre va a ir el acento en la última sílaba. Ya decía yo que en el genitivo plural siempre va en la última sílaba, sí, pero aquí pues no cambia porque de por sí la palabra es oxítona. ¿Ven? Entonces, la única diferencia es que en lugar de alfa
en la en la, en el singular tenemos eta, por lo demás es igual, y el plural pues sí, vuelve a recuperar la A. Entonces esta es la única diferencia de los que tienen A impura. Se llama alfa, larga, pura, la que está precedida de rey. Se llama alfa, larga, impura, la que no está precedida de rey, con cualquier otra letra. Esta no es una rey, bueno, pues entonces el alfa es impura. Y finalmente el último grupo son aquellos que tienen una alfa. Esta alfa también es impura, ¿verdad? Pero digamos así, mixta, ¿verdad? En realidad se trata de una alfa breve, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tenemos la palabra doxa, que quiere decir gloria, o también quiere decir opinión, ¿verdad? Tanto en el doxamento como en la filosofía. Sobre todo en la filosofía significa opinión, que no son dos términos tan ajenos, gloria y opinión. La gloria es aquello que se ve, el boato, ¿no? Y es pues lo que genera una opinión, aquello, y se opone al conocimiento cierto, científico, ¿cómo se llama? Comprobado, porque es la gloria, es lo que se ve. Por eso también se puede traducir como opinión. En cambio, lo contrario sería el conocimiento o la episteme, ¿verdad? Lo cierto, lo comprobado. Bueno, pero también quiere decir gloria, ¿no? En el Nuevo Testamento casi siempre significa la gloria, puede ser la gloria de Dios Padre o gloria al Padre y al Hijo, ¿no? Y es cuando decimos gloria al Padre y al Hijo, decimos que es una doxología, cuya traducción, digamos, más precisa sería glorificación. Bueno, glosa, que quiere decir lengua, y thalassa, que quiere decir mar. Y les pongo los tres ejemplos. Eh, a ver, perdón, quiero regresar al anterior. Del primer ejemplo, les recomiendo que se aprendan a declinar gemera. Gemera, gemeras, gemera, gemera, gemera. Gemera y gemerón. Gemera y gemeras, gemera. Se aprenden eso, ya se saben la declinación con alfa pura. De la segunda con alfa impura, eh, pueden aprenderse este. Grafé, grafés, grafé, grafén, grafé. Y en plural, grafai, grafón, grafáis, grafá, grafai. Si se aprenden este, pues ya ven que es la alfa impura de corrido. Y de el alfa breve, breve, impura, pueden aprenderse doxa, por ejemplo, porque es una palabra muy común. Entonces, apréndanse doxa. No es- Aquí les pongo varios ejemplos, pero basta que se aprendan gemera, gemeras, este, eh, eh, grafé, grafés y doxa, doxes. Con que se aprendan esos tres, ya se saben la primera declinación, ¿verdad? Esta es lo que llamamos alfa breve impura. En este caso, se conserva la A en el nominativo, en el acusativo y en el vocativo, pero en el genitivo cambia a es, lo mismo que en el dativo. Por eso le podríamos llamar mixta, ¿verdad? Porque no es totalmente impura, que siempre cambia de alfa a eta en el singular, sino que es mixta, cambia a veces. Y esos cambios se dan en el genitivo y en el dativo. En los demás aparece la A. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. Glosa, gloses, glose, glosan, glosa. Aquí las dos palabras son paroxítonas. El acento no lo tengo que mover. Doxa, doxon, doxe, doxan, doxa. Glosa, gloses, glose, glosan, glosa. En el singular. En el plural ya dijimos que siempre el acento se va a ir a la última sílaba. Entonces, doxai, doxón. Doxais, doxas, doxai. Glosai, glosón. Glosais, glosas, glosas. ¿Ven? En el caso de thalassa, quiere decir mar. Eh, salas,
Thalassa con alfa al final. Thalassan acusativo con alfa al final. El vocativo salazá, thalassa con alfa al final. En cambio, el genitivo thalases, perdón, thalases y thalase. ¿Por qué aquí sí moví el acento? Porque esta palabra es paroxítona, es grave. Y esta también tiene el acento en la penúltima, pero esta es esdrújula, proparoxítona, za, la, sa. Entonces, como aquí añado una a una vocal larga, la eta es una vocal larga, entonces ya no puede ser proparoxítona. Tengo que mover el acento. Aquí también añado una vocal larga, pues es una eta y además lleva una iota suscrita. Quiere decir que era un diptongo, ¿verdad? Pero la iota se hizo muda y se suscribió. Pero es una vocal larga, entonces ya no puede ser proparoxítona. La tengo que volver oxítona. Por eso en estos dos casos sí se mueve el acento, porque originalmente la palabra es proparoxítona. Bueno, ¿y qué nos dice el plural? El plural siempre es igual, ¿verdad? Hay, on, ais, as, hay. El plural no va a cambiar nunca en la primera declinación. Nada más hay que recordar que aquí el acento en el genitivo plural siempre cae en la última sílaba. Entonces, doxai, doxón, doxais, doxas, doxai, glosai, glosón, glosais, glosas, glosai, thalasai, thalasón, thalasais, thalasas, thalasai. Eh, Aquí también tuve que mover el acento, porque esta terminación se considera larga. Entonces tuve que hacer que la palabra fuera oxítona y no paroxítona. Pero en todo caso, las terminaciones son siempre las mismas. En la primera declinación, todos los plurales van a terminar con las mismas letras, ¿verdad? Esta es la primera declinación, ¿verdad? Ya está. Esa es la primera declinación. Mi consejo es apréndanse doxa a declinar doxa. Gemera, gemeras, grafé, grafés, para el alfa impura, grafé, grafés, y doxa, doxes, para la mixta, digamos. Pero fíjense cómo enunciamos esta palabra, doxa, doxes. Entonces la terminación A es, es mixta la declinación, ¿verdad? En cambio, grafé, grafés, yo me aprendo las palabras grafé, grafés, pues ya sé que voy a tener alfa impura, o sea, siempre se va a convertir en eta, y yo me lo aprendo grafé, grafé, grafés, pues ya sé que es alfa impura. Y gemera, gemeras, bueno, ya está, gemera, gemeras, gemera, gemeras, pues ya sé que es alfa pura, ¿verdad? Porque el genitivo pues, no cambió. Si alguno va a cambiar, pues es el genitivo, ¿verdad? Gemera, gemeras, grafé, grafés y doxa, doxes. ¿Ven? Grafé, grafés y aquí doxa, doxes. Si yo me aprendo, cuando me aprendo la palabra doxa, no me aprendo doxa, me aprendo doxa, doxes. Y entonces ya sé que, pues es de la primera declinación mixta, digamos así, mixta, porque va a cambiar en el genitivo y en el dativo la alfa a eta, en el singular. En el plural siempre va a ser lo mismo. Bueno, esa es la primera declinación, ¿verdad? Eh, es una declinación, bueno, ya no sabemos una de tres, nada más son tres declinaciones en griego. Ya sabemos la primera. Cualquier palabra de la primera declinación pues, la podemos declinar, ¿verdad? Y así saber más precisamente qué función juega esa palabra en el enunciado y ya podemos entender y traducir adecuadamente, ¿verdad? En los ejercicios le pongo aquí, declina hagia, hagia. Ojo, esta es alfa pura. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está precedida de rey, de rey.
la iota. Entonces va a ser alfa pura. Entonces, jagia, jagias, jagia, jagian, jagia. Eh, Hagiai, Hagión, Hagia, Hagiais, Hagias, Hagia, Hagiai, en el plural. Esa va a ser la declinación, es alfa pura, ¿verdad? Bueno, les puse ese ejemplo que en realidad es un adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo. Santa, santa, también puede funcionar como sustantivo, como en español. La palabra santa, pues es un adjetivo, porque estoy hablando de una persona santa, de una cosa santa, ¿verdad? Pero puede ser un sustantivo. Pues sí, la santa dijo, ¿verdad? Y entonces ya no es adjetivo, es sustantivo. Lo mismo pasa en griego. Bueno, un poquito de vocabulario. ¿Verdad? Jutos quiere decir así o como, juntos. Puede ser que sea nada más la palabra jos, omega sigma, con espíritu rudo, jos. También quiere decir así o como. Es lo mismo que jutos o jos, es lo mismo. Pero bueno, jutos es la palabra que nos toca aprender y quiere decir así o como, ¿verdad? Pues es una preposición. Eh, pater patros. Ese es el nominativo, pater patros. Ah, caray, esa terminación no la conozco. Este es el genitivo. Patros. Ah, es que es tercera declinación. Todavía no la estudiamos, ¿verdad? Pero por lo pronto ya me di cuenta que no es primera declinación. Bueno, pater patros se declina conforme a la tercera declinación y todavía tiene un poco de irregularidades, pero eso lo veremos, como todas las lenguas, ¿verdad? Eh, Luego tenemos otra preposición, peri. Peri quiere decir alrededor de, como en español, ¿verdad? Periférico, que está alrededor, que da la vuelta. Pero también quiere decir sobre. Vamos después a estudiar las preposiciones. Depende depende del caso que siga a la preposición peri, el sentido que va a tener cualquiera de estos dos. Pero en realidad la preposición peri puede tener tres casos. Le pueden seguir un genitivo, un dativo o un acusativo. Y dependiendo del caso de la palabra que siga, va a ser el sentido, el matiz que tenga la preposición. Pero ya las estudiaremos. Sin embargo, todos conocemos la palabra peri. Peri no se declina, como en español. Las preposiciones no se declinan. Ante cabe pues no, eso no se declina ni se conjuga. Eso no puede estar en ningún caso. Siempre son iguales, son partículas invariables. Bueno, con invariables queremos decir que ni se conjugan ni se declinan. Pisteuo, por eso no pongo aquí ninguna terminación, ¿verdad? Pisteuo es el verbo creer, creer, pisteuo. Claro que ya dije que el verbo se enuncia a la primera persona del presente, ¿verdad? Del indicativo. Entonces aquí dice yo creo, es el verbo creo. Sí, así se enuncia el verbo en griego, con la primera persona del presente del indicativo. En español lo enunciamos con el infinitivo, el verbo creer. Eh, entonces, bueno, vamos. Ese es el verbo creer o confiar. Creer o confiar. Es que creer en alguien es confiar en alguien. Pistis pisteos es el sustantivo que viene del verbo pisteuo, la pistis, la fe. Pistis pisteos, otro de la tercera declinación, termina en os, el genitivo. Pistis pisteos. Todavía no estudiamos tercera declinación, ¿verdad? Eh, entonces, esta es la fe, la confianza. Pero yo ya, si me aprendo así, pistis pisteos, pues ya sé que es la tercera declinación.
Cuando aprenda la tercera declinación, ya sabré declinar todos los sustantivos de la tercera declinación. Neuma, neumatos, otro caso de la tercera. Neuma, neumatos. ¿Cómo sé que es de la tercera? Pues que el genitivo termina en os. ¿Mm? Eh, Neuma, neumatos. Esto quiere decir aire. Nosotros usamos con frecuencia la palabra neumático, que debería ser pneumático, que está lleno de aire, es la llanta. Eh, pero también, sobre todo en el Nuevo Testamento, con más frecuencia quiere decir espíritu. ¿Eh? Ento, onomati, en el nombre, tu patros, del Padre, kai tu juío y del Hijo, kai tu hagios neumatos, kai tu hagiu neumatos, y del Espíritu Santo. Es el genitivo porque es del Espíritu Santo. Eh, entonces ya tenemos que ahí pues también quiere decir espíritu. Aquí tengo una palabra con tres terminaciones, polus, polé, polú. Y estos que tienen tres terminaciones son adjetivos. Y aquí este no es nominativo, ni este. Aquí es masculino, polus, que quiere decir mucho. Polé quiere decir mucha. Y polú, que quiere decir mucho en neutro. Si el sustantivo está en neutro, pues tengo que utilizar polú, ¿verdad? Si el sustantivo está en femenino, tengo que utilizar polé. Yo no puedo decir mucho agua, mucha agua, ¿no? Eh, mucho, eh, mucho fea, muy fea. Bueno, tengo que concordar el género del adjetivo con el sustantivo, lo mismo en griego. Entonces, bueno, polis masculino, polé femenino, polú. Eh, y entonces, bueno, esto lo tengo que declinar conforme a una declinación. Este es el femenino, lo tengo que declinar conforme eh, al femenino de la primera declinación. Entonces ya podemos declinar el femenino. Polé es una alfa impura, ¿verdad? Polé es el nominativo, mucha. El genitivo, muchas, polés, ¿verdad? Polé con iota suscrita y espíritu y acento circunflejo será el dativo, y polen, así como grafé, grafés, perdón, grafé, grafés, grafé, grafén, grafé, así, polé, polés, polé, polen, polé. Ya sabemos declinar en femenino, porque el femenino normalmente se declina conforme a la primera declinación, porque en la primera declinación, pues casi todos los sustantivos son femeninos. Bueno, huyos, huyu, huyos, huyu. Esto quiere decir hijo. Y esto es de la segunda declinación que todavía no hemos terminado. ¿Cómo lo sé? Pues por la terminación del genitivo. La terminación de la tercera declinación es en os. ¿Ven? La terminación del genitivo de la segunda es en u. Huyos, huyu. Ya veremos la próxima semana el genitivo. Perdón, la segunda declinación. Y esto es el hijo. Eh, eh, Hipó es una preposición que quiere decir por o debajo de, ¿no? Como hipopótamo, que está debajo del río. Hipótesis, la tesis es una posición. La hipótesis es lo que está debajo de la posición, la suposición. Entonces, tesis, hipótesis, lo que está debajo de la tesis. Este, si traducimos posición, la tesis es la posición, la subposición es la hipotesis. Hipo quiere decir debajo de, ¿verdad? También quiere decir por, pero ya veremos. Es una preposición que, según el caso que siga,
pues tendrá un sentido u otro. Y luego tenemos otro sustantivo de la segunda declinación, ángelos, ángelo. Ángelos. El genitivo es una terminación larga, entonces no puedo decir ángelu, tendré que decir angelu, tendré que mover el acento, ¿verdad? Pero bueno, ya por lo menos sé que es de la segunda declinación. Quiere decir ángel o mensajero. La traducción correcta es mensajero, porque el verbo angeló, quiere decir anunciar, ¿sí? Anunciar. Angeló, y el ángelos, el ángel, es el mensajero, ¿verdad? Claro que en el Nuevo Testamento, eh, con frecuencia se utiliza ángel como mensajero de Dios, y entonces ya ángel pues toma una connotación más celestial, ¿verdad? Pero en estricto sentido, cualquier mensajero es un ángel, es un ángel, y siempre va a sonar suave, ¿no? En español decimos ángel, con una J, ángel, pero en griego siempre, aunque sean dos gamas, van a sonar suaves, ¿verdad? Y ya dijimos la vez, en alguna clase anterior, que cuando yo tengo una gutural antes de otra gutural, esa primera gutural suena como ni. Entonces leo ángelos. Bueno, ahora yo ya di mi clase, ahora te toca, Jerónimo, traducir. Jaute, Es eh, aquel, eh, fe- ese, fe- aquel, femenino, aquella, aquella, aquella. Y esta ya la podemos declinar, ¿verdad? Aquella. Jaute, jautes, jaute, jauten, jaute, ¿verdad? Y también lo podríamos poner en plural. jautai, Exactamente, jautai, jautón, jautais, jautás, jautai. Muy bien. Jaya, que bueno, es un adjetivo, quiere decir santo, santa, santa, aquí está en femenino, y santa femenina. aquí ya sé que es alfa pura, ¿por qué? Porque sigue a rey, sigue a rey, Ujú. entonces será siempre con A, jagia, jagias, jagia, jagian, jagia. Y en plural ya sabemos. Hagiai, hagión, hagiais, hagias, hagiai. Esomene, bueno, esto ya lo vimos que es el Participio, participio futuro del verbo eimi, en femenino, ¿verdad? Esomene, esomenes, esomene, esomene, esomenen, esomene. Y luego su plural, ¿verdad? Es el futuro. La que será, la esomene, que será, ¿sí? Participio. La la siente, será. perdón, el futuro. El siente sería en presente, pero aquí es el futuro. Entonces, la que será. Sí, yo creo que no hay manera de decirlo en español más que con esa perífrasis, la que será, o la que va a ser, ¿no? Esomenon hagion. El que es, lo que será santo, ahí será. Exactamente. Sí, sí. Lo que será santo, lo que será santificado, porque este es también un participio, ¿verdad? Bueno, este es neutro, esomenon, lo que será,
Bueno, lo que será Eh, santo. Genesontais hos gemeis. Aquí está otro más, otro mm, de la Del voz verbo gignomai. gignomai, mai, sai, tai, lo que, Eso. Pero este lo no que, es participio. no, o ¿En qué tiempo está? en tiempo mai, Con sai, esto ya, con eso me vas a ujú, decir qué tiempo es. es ontai, ¿verdad? No, 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 con lo que estoy subrayando. Ah, es un presente de gignomai. No, no, tiene la sigma, Ah, la sigma. es un Entonces futuro, viene siendo la sigma, entonces será futuro, exactamente, futuro, y es un futuro plural, ¿verdad? plural, Entonces, ellos será, serán, ellos serán, serán, ellos serán, aquí no es participio, ellos ellos serán serán como como, Giméis, como, como, como ustedes, exactamente, ellos serán como ustedes, que- en el contexto en que sea, ¿verdad? Esto, Egéneto fue o sucedió ajá, en, exactamente. en la Es un tais aoristo del verbo oristo. gignomai. Egéneto fue, sucedió, aconteció. Tais gemerais. ¿En qué caso está tais gemerais? Entonces es el acusativo, ¿no? No, Es tais es el dativo, dativo plural. dativo plural. Y gemerais, acabamos de estudiarlo, es días. Sucedió en la, Este es dativo. eh, Sucedió en, en, ¿Mm? en los días, ¿sí? En los días. Porque es un dativo. O puedo poner sucedió por los días o para los días, Por ¿verdad? los Pero días, lo más lógico sería en los días, sucedió en los días. días. Yo puedo añadir aquí la preposición en, egeneto entais gemerais, pero no necesariamente, porque ya con que sea dativo, estoy dando a entender que es un complemento de tiempo, de lugar, ¿verdad? En los días, por los días, con los días, por ser dativo, ¿verdad? O día en español es masculino, es el día, Primera, primera, sí. pero en griego Ujú. es femenino. Entonces, oye, ¿por qué es femenino? Bueno, porque los días ni son masculinos ni son femeninos. Femenino. Y no, no, Son no, neutros, ¿y qué? pues, ¿verdad? Ni femenino ni masculino. Yo creo que lo más normal sería ponerlas en género neutro, pero bueno, en español lo ponemos en masculino y en griego lo ponen en femenino. Pero eso no quiere decir que tenga género. La día, el día mismo. Como la mesa, el meso, la mesa no tiene sexo, ¿no? No, El cielo no tiene sexo, no, no es no ni el tiene cielo tampoco, ni la cielo, ¿no? Pero bueno, dada la convencionalidad del lenguaje, pues en griego es femenino y así hay que entenderlo y así hay que declinarlo como femenino. Caime te gemera tu sabatu, y, y no exactamente, otro en- dativo. para el día o en el día, En el día, ¿no? ¿y esto Del en qué sábado. caso? Genitivo Exactamente, singular. exactamente, pero no en el día sábado. O Este sea que kai esa es en el cae, mismo. No, aquí no quiere decir y, quiere decir pero no en el día sábado. En español diríamos, pero no el sábado. Tenemos que sobreentender que se trata del día, pero no el sábado. Sí ven, pero no el sábado. O sí trabaja, pero no el sábado.
O sí sala de compras, pero no el sábado. Vamos, Bien es judío, una, ¿verdad? Bien judío. Perdón. bueno, también el ambiente puede ser judío porque ellos el sábado tienen o tenían, ¿verdad? Prohibición de hacer trabajos. Puede ser el sentido de esta frase, no sé dónde la saqué. Se usa en Lucas 13:14. Pues sí, seguramente viene de ahí, pero no en día sábado, digamos, la expresión. Aute tejora. Aute, aquel, aquella, en aquella No, hora. no, Aute, no es jaute, aute, es aute. aute, aquel, o aquel. Autos, aute, auto. Él, Él, ella, ella, él, ella, ello. Entonces, aute, ella, ella, es ella para, o sea, para la hora, un dativo, ¿no? sí, sí, en aquella hora, en aquella hora. ¿Por qué en? Pues porque es un dativo, ¿verdad? En aquella hora o en la hora, para ser más exactos, en la hora, porque este jaute pues, es la hora, no es aquella hora. En la hora, en el momento. Bueno, ahí está. Y luego aquí te puse un textito de la metafísica de Aristóteles. Ton meta ta física, ¿verdad? Ton pues, es un Genitivo, artículo genitivo genitivo, neutro, porque como no tenemos el sustantivo, entonces debemos suponer que es neutro y entonces se refiere a de las cosas, porque es genitivo eh, y, y es neutro. Entonces ahí dice de las cosas, la preposición meta, que quiere decir después, ta, que es un neutro, artículo neutro plural, ¿verdad? Eh, puede ser acusativo o puede ser nominativo. En este caso está en acusativo, ¿verdad? Física, es de la eh, física. la física, eh, entonces está en acusativo plural, física. Entonces, ta física es, eh, eh, Para, para las, para o hacia, no, no, porque dos, es un acusativo, a- ¿verdad? acusativo, Es un sí, pero ¿por qué es en acusativo? Porque la por la meta preposición meta me exige que sea en acusativo, ¿verdad? Y lo que sigue, si lo que sigue de meta está en acusativo, meta quiere decir después. Entonces, eh, de las cosas de las cosas, aquí tengo que entender el verbo ser, que están, de las cosas que son, después de la física. física, Después de la física. Oye, ¿por qué dices de la física? Pues sí, porque si yo digo después de, ¿no? Meta con acusativo quiere decir después de. Entonces, de las cosas que están después de la física, ah, ah, en traducción, de la metafísica, física. libro uno. Libro uno. A ver, ¿lo puedes leer, Jerónimo? Sí, nomás si le sube el zoom, tantitito nomás. Muy bien, maestro. G de dapería, tigen, ginetei, de tecne, ojotan, ekpolon, J, J, ekpolon, J, jotan, ekpolon, tes,
empeirías en noématon, en El acento, noématon, no, en enoematon, enoemato, en enoem, noématon, exactamente. mía, eh, ca, casolu, Ajá, genetai, peri, ton, homoion, hipolepsis, tomengar, eh, eh, eigen, ajá, hipolepsin, el acento, hipolixin, ajá, hipolexin, foti, calía, eh, camnon, camnonti, tedi, ten, noson, todi, sinenque, sinenque, kai, Sócratei, a ver, aquí es sinenenque, sinenenque, ajá, kai, Sócratei, kai, cate, cate, espíritu rudo, cas, cajes, que, case, castón, G case, casto, case, castón, así, caz, G casto, ca, caz, castón, aquí es la preposición catá, ¿verdad? catá. Catá. ¿Qué pasó? Que le puse ese apóstrofe porque oprimí la alfa. ¿Por qué suprimí la alfa? Porque después seguía una otra vocal. Entonces suprimí esta alfa del catá. Y luego aquí había una tau y la cambié, la aspiré, ¿te acuerdas? Delta tau Sí, zeta, la tau la convertí en zeta porque sigue un espíritu rudo, ¿verdad? O sea, ujú, aquí debería ser kata cat, hekaston, castón, pero ya con esos cambios es kat hekaston. cat, castón. Auto, Es hu, juto, perdón, juto, polois. Eh, eh, gem- gemerías, estin, perdón, empeirías, gempeirías, estin, 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 son, son, exactamente, sí, puto, todos, polois, muchos, muchos, experiencias son, muchas ¿sí? experiencias, Son muchas experiencias. Bueno, aquí está hablando de Sócrates. Sócrates. Bueno, muy bien. Pues ya está, ya está. Esta es la lección 8. eh, es la primera declinación. Son tres eh, paradigmas que hay que aprenderse, ¿verdad? Yo les recomiendo, o sea, terminaciones que parecen femeninas, pero aún no son, eh, no todas son femeninas. no todas. Gemera, gemeras, alfa pura. Eh, Grafé, alfa, grafés, alfa impura y eh, la otra, el doxa, alfa, digamos, mixta, doxa. Doxa, doxes, ¿no? Doxa, doxes. doxes. Ahí ya hubo el cambio. Bueno, esas son las que hay que, digamos, Sí, sí, estudiar, es de aprenderse. la primera declinación, ¿verdad? Primera Sí, esta es la primera. de la Bueno, si declinación. quieres que adelantemos la lección 9. Mm, ¿Cuánto tenemos más? No, todavía hay media hora.
Septiembre. Ah, sí, cómo no, maestro. Pues yo voy captando todo eso, para estudiar, repasarlo después, Sí, con pues todo gusto. ya lo. Bueno, entonces, vamos a seguir con la primera declinación, pero ahora con unos casos en que se contraen las vocales. Ya ven que a veces los choques de vocales generan contracción, ¿verdad? Entonces hay algunos nombres en los cuales la A del tema estaba precedida de otra A o de una épsilon, y entonces, si yo tengo A más A, se contrae en A y el grupo E más A se contrae en E. Eh, Son pocos casos, no sé si puse un, sí, mna, mna es mina, es mna, es la raíz. Y yo le tengo que poner la A de la terminación y entonces me queda así, mna, pero le tuve que poner iota suscrita porque hubo dos A's, ¿verdad? Y entonces ya se contrajo en A larga con iota suscrita. Mnas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay dos A's, ¿ves? Por eso aparece un acento circunflejo y una iota suscrita. Aquí también hay dos A's en el genitivo. Mnas, de la mina. Eh, y le puse ahí el acento circunflejo para indicar que son en realidad dos A's. Hubo una contracción. Mna, lo mismo. A con, con acento circunflejo. Mnan, otra vez con acento circunflejo y otra suscrita, porque son dos A's, ¿verdad? Entonces, en realidad, Ujú. se contrajeron las dos A's. Con la No la palabra veo, sí, ¿no lo estás viendo? No estoy no, compartiendo. Ah, gracias. por favor, No, pues yo estoy creidísimo que lo estás viendo, ¿verdad? no. La palabra mna, por ejemplo, ya, ahora Ahora sí, sí, la sí, palabra mena. mna quiere decir mina y termina con A. ¿Qué pasa si yo le aumento la primera declinación, le aumento una A? Me quedan dos A's, que aquí se contraen en una A. Por eso le pongo la iota suscrita y el acento circunflejo para indicar que son dos A's. Lo mismo aquí en el genitivo mnas, mna, mnan, mna, ¿verdad? Por ejemplo, el psique. Psique, la raíz es psique con épsilon, pero le tengo que añadir una A, que es la terminación del nominativo, ¿verdad? Entonces me quedaría psiquea, psiquea, pero se contrae, EA se contrae en E, ¿ven? Psiques. Yo lo digo aquí, psique A, digo psique. Y aquí no digo psique es, psique es, no, digo psiques. Eh, y no, aquí no digo psique E, porque la épsilon se contrajo con la alfa en E grande, E larga, ¿verdad? Lo mismo en el nombre Hermes, ¿eh? Hermes, Hermé. El único que cambia aquí es el genitivo, porque, ¿por qué? Porque este nombre es masculino. Les dije que había nombres masculinos en la primera. Hermes es masculino. Y entonces lo único que voy a dar cuenta en la declinación de que es masculino es en el genitivo. Entonces, germés, germés, germú, germé, germén, germé. Por lo demás, es este contracto, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el plural. No se nota aquí mnai, porque aquí hay dos aes, ¿verdad? Y la terminación y, bueno, es el plural. Mnon, mnais, mna, mnai. No se nota la contracción, pero ahí está, en la A. Aquí tampoco se nota, ¿verdad? Pero aquí no, Germain tampoco, porque
la terminación es siempre la misma, en plural. Entonces, aquí no se va a notar que hay contracción. En los singulares sí, ¿verdad? Este es el caso de la contracción del- de la primera declinación, ¿verdad? Cuando la raíz termina en vocal, como aquí, como acá y como acá, al añadir la terminación, que es una terminación vocálica, genera una contracción, ¿verdad? Y entonces aquí ya lo noto con el acento circunflejo, etcétera, ¿verdad? Esta es la especialidad de los contractos de la primera declinación, ¿verdad? Y en el plural es sicón. Sicón, sí. Siempre en la primera declinación el genitivo plural lleva el acento al final. Sicón, siempre, ¿verdad? Aquí pues no se nota la contracción porque sería psiqueon, pero ya hemos visto que cuando una vocal, cual sea, cualquiera, se encuentra con un sonido O, prevalece el sonido O, ¿verdad? Entonces aquí no cambia realmente. Eh, bueno, ya está. Y de aquí, pues mira, nada más es eso, porque con eso terminaríamos en la primera declinación, ahora sí, Muy bien. ¿verdad? Ahora sí. Y de vocabulario podemos, eh, bueno, aquí les pongo declinar, de vocabulario, alos, ale, alon. Alos quiere decir otro, ¿verdad? Eh, de ahí viene, por ejemplo, la palabra alternativa. Alos, otro, otra, otro. Este es un adjetivo, ¿verdad? También puede ser pronombre. Como en español, si yo digo otro auto, bueno, sí, otro es un adjetivo, ¿verdad? Adjetivo de auto. Otro nombre, otro es un adjetivo de nombre. Pero si yo digo otro, otra, ya es pronombre. Bueno, entonces aquí tenemos el masculino alos, el femenino ale y el neutro alo. Ale ya lo podemos declinar, es de la primera declinación del femenino, ¿verdad? Excelente. Ale, ales, ale, alen, ale, etcétera. Jamartía, jamartías es un sustantivo de la primera declinación, ¿verdad? Es el que acabamos de estudiar como gemera, gemeras. Como la raíz termina en rey, ¿verdad? En una iota, la alfa va a ser pura. Va a aparecer en todo el singular y en el plural, porque ya dijimos que el plural nunca cambia. Jamartía quiere decir pecado. Y es femenino, ¿verdad? En griego es femenino, es la pecado. Mm, Jamartía, jamartías. Pecado. Este, el sentido más preciso de jamartía es error, error, falla, falla. Pero especialmente en el Nuevo Testamento, se puede traducir tranquilamente como pecado. Aunque siempre hay que tener en mente que en el fondo significa error, ¿verdad? O falla. Este, y esto es más claro en otros textos no bíblicos. An es un matiz de irrealidad, es una palabra que da irrealidad a lo que se está diciendo, ¿verdad? Este, si tú quieres, decimos en español, bueno, si tú quisieras, eso es la potencialidad. mm, eh, y en griego se utiliza este an, ¿verdad? Para dar esa, que a veces es intraducible, ¿verdad? Pero da un matiz de realidad o de potencialidad a la expresión. Otra palabra de la primera declinación es basilea. Termina la raíz en es rey. Entonces, basilea, basileas, y que es rey me va a decir que el alfa va a ser pura.
va a ser siempre. Entonces, Basilea, Basileas, y lo declino como gemera, gemeras. Basilea, Basileas, Basilea, Basilean, Basilea. Basileai, Basileón, ¿verdad? Siempre en genitivo plural el acento al final. Basileais, Basileas, Basileai. Eso ya lo decliné en plural. Y quiere decir reino, reino. Ojo, es femenino en griego. Basilea, Basileas en español es rey. No es rey. Rey es Basileus. Basileus, Basileos. Tercera declinación. Pero eso es rey. Basilea, Basileas es reino. Y en griego es femenino. Ge Basileia tu Theou, el reino de Dios. Ge Basileia tu Theou, el reino de Dios. ¿Mm? Grafo, grafo quiere decir escribir. Bueno, quiere decir escribo, pero así se enuncia el verbo escribir. En español, pues tenemos esa raíz, ¿verdad? La grafología, la gráfica, etcétera. La palabra que ya les puse en la lección anterior, doxa, doxes, ya, fíjense que aquí doxa, pues sí, es el nominativo, doxes, el femenino es con eta. Esto ya me indica que es una alfa impura, pero mixta. O sea, podríamos aprendernos así, el alfa mixta, porque en el nominativo es alfa, en el genitivo es eta, en el dativo es otra vez eta, en el acusativo vuelve al alfa y en el dativo vuelve al alfa, porque es doxa, doxes, doxe, doxan, doxa. Ojo, doxa, nominativo, doxes, genitivo, doxe, dativo, doxan, acusativo, doxa, vocativo. ¿Ven que cambia en el genitivo y en el dativo? Por eso decimos alfa breve, impura, o más bien alfa mixta, ¿no? Ethnos, ethnus. Esto no es de la primera ni de la segunda declinación. Esto es de la tercera, ¿verdad? Javier, pero dijiste que la tercera termina en os, el genitivo. Sí, pero si termina en us, quiere decir que hubo una contracción, ¿ven? Como ya estamos aprendiendo muchas cosas. Ethnos, ethnus, quiere decir tribu o nación. Eis erchomai, quiere decir dirigirse o entrar. En realidad, el verbo es erchomai, que puede ser ir o venir, ¿verdad? Erchomai, ir o venir. Pero tiene la preposición eis, que quiere decir hacia, ¿verdad? Por eso eis erchomas quiere decir dirigirse, o también quiere decir entrar. Eis erchomai, eh, ir hacia, ¿no? Ir hacia, ir a, dirigirse. Ergon, ergu. Esto quiere decir obra, también lo utilizamos en español, eh, ergon como ergonomía, por ejemplo. Bueno, quiere decir obra o trabajo, y esto es de la segunda, ¿verdad? Ergon, ergu. Ya la aprenderemos la próxima semana. Geurisco es el verbo encontrar. Geurisco, yo encontré. Eh, si yo lo pongo en perfecto de la voz activa es Heureka, Heureka, no Eureka, no Eureka, Heureka, ojo con el acento. Y con el espíritu rudo, ¿verdad? El verbo es heurisco, en perfecto es Heureka. El verbo, y entonces creo que aquí me desutilizó esa palabra, ¿no? Para decir lo encontré, que como es un perfecto, podríamos traducir he encontrado, Heureka, he encontrado. Bueno, a ver ahora, es tu turno. Ujú. Didomi es de dar, ¿no? Sí, Eh, Didomi, mi, que es dar la gloria. exactamente.
Sí, esto es el acusativo. Es acusativo femenino singular. Ten y doxan, que acabamos de ver, que es un alfa breve impura, ¿verdad? En acusativo aparece la A, doxa, doxes, doxe, doxan. Aquí está el acusativo. Entonces, ¿qué es lo que di? Perdón, ¿qué es lo que doy? Es presente. ¿Qué es lo que Sí, doy? la gloria. Y entonces yo doy la gloria. Es lo que dice aquí. Doy la gloria o yo doy la gloria. Sí, eipon, tais, genomenais, El acento. eh, genomenas, nice. Fenomenáis. Entonces dijo, Eh, en la primera persona de yo singular. digo, Dije, es dije, auristo, es pasado. o Dije, esto. Yo dije, tai, eh, gen, los, no es, genomais, no recuerdo qué es, genomenais. es del verbo gignomai, No, gignomai, genomai. pero fíjate que lleva artículo, entonces eso es un participio. Principio, ¿En los, qué caso está? está en acusativo, ¿no? No, tais, Pero tais, da- dativo, dativo plural femenino. femenino. Entonces dije Yo a las, a las eh, teach, dice que era de las extraer o cosas o cosas. es el verbo gignomai, es el verbo Mm, ser. Ah, ¿Eh? ujú. A Dije a las las que, a las que di- a las que dijeron, son, a las que a las que son, son, sí, es un participio, ¿no? A las que son, en dativo plural femenino. Dije a las que son. A ver, vamos a ver la lección de- correspondiente. Déjame, verbo gignomai, séptima lección. Ahorita te lo comparto. Eh, Aquí está. Vamos a donar. eh, a ver, es genomenais. Vamos a buscar dónde está genomenais en la declinación, en la conjugación. participio, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Participio presente, Participio no, presente, no. ¿no? Este es genomenais. En el auristo. Un auristo, Ge, sí, genomene es el femenino, la que fue, la fue, que era. ¿Mm? la que fue, ¿no? Genomene, sí, pero aquí está en En auristo, dativo, no, dativo plural. Bueno, sí, es auristo digamos, el tiempo en el que está el participio, genomene. Por eso digo la que fue, es el tiempo pasado, es auristo, ¿verdad? La que fue. Y, pero lo tengo que poner en dativo plural. A las que las que fueron. fueron. Entonces, dijo a las que eran o a las que estaban, ¿verdad? Sí, porque es en auristo. Dijo a las que, pero es que fueron, no a las que fueron del verbo ir, sino a A las las que, que a las estaban, que eran o a las que estaban, ¿no? Dijo a las que estuvieron, podríamos traducir así, ¿no? Dijo a las que estuvieron. Bueno, mm, conozco, conozco,
ese, pues de, pues es sin, es que a veces no se traduce. Ajá, Ahí exactamente. está. ¿Quién, quién es mujer? No, no. ¿Quién? No. Ten es No, el conozco. artículo, es el Ajá. artículo. El acusativo, ¿no? Acusativo femenino singular. Guino, que es guino. Entonces, esto es la respuesta del ginosco. ¿Qué es lo que conozco? Conozco Co- la, La, que es, que es, no es tierra, ¿no? ¿Ah? sí, exactamente. Conozco Co- la tierra, tierra. es el objeto directo de conozco, por eso está en acusativo. Conozco la tierra y ya nomás nos falta esto. Aquella, ¿no? Exactamente. Aquí está como adjetivo, demostrativo. Conozco la tierra aquella o conozco aquella tierra, ¿verdad? Y la tengo que poner en acusativo femenino Acusativo. singular porque está calificando a tierra, ¿verdad? Es el adjetivo demostrativo de tierra, aquella tierra. Entonces lo tengo que poner en el mismo género, número y caso. Por eso, en genitivo femenino singular, como tierra, femenino genitivo singular, ¿verdad? Y el artículo también, en el mismo género, número y caso del sustantivo al que señala. Entonces, gen, genitivo femenino singular, ten, genitivo femenino singular. Estas tres palabras están en genitivo femenino singular. ¿Qué es lo que conozco? Aquella tierra, aquella tierra. Y pues puede ser un pero o un pues, hay que ver en el contexto en el que está, cómo lo traducimos o si no lo traducimos. A mí me parece que conozco aquella tierra, pues ya está dicho todo y esto queda sin traducir, sin matiz. Puede ser un pues conozco aquella tierra, ¿no? Bueno, y la última, Sí, es, no, sí que no es lo que vimos ¿no? hace rato de, exactamente, de la que nos exactamente, estabas, lo último, era de, sí que algo así de Higo, Igo, sí. Entonces, es te, ¿en qué caso está psique? está en dativo, ¿no? Dativo, Dativo, subjuntivo, singular, femenino singular, singular, dativo femenino singular. ¿El singular. artículo en qué caso está? Pues está también eh, en dativo, ¿no? Sí, Dativo femenino sí, singular. no. ¿Y taute en qué caso está? Está concordando también con ese mismo, Exactamente, con él. dativo femenino singular. Entonces, ¿aquí qué dice? Eh, para tautes, aquel, aquella, Ajá, sí, para aquella, para que higa o higo, para aquella, exacto. higo, Es que higo es masculino en español, pero para, en griego es femenino. Así que vamos a traducirlo en español. Para aquel ujú, higo, ujú, ¿sí? En realidad aquí es a la higuera. Lucas 13:7 debe estar hablando Jesús a la higuera. Dijo a aquella higuera. Cuando le dice, ya no des fruto, maldita seas, una cosa así, ¿no? ujú. Entonces, pero aquí no no se nos da el contexto. Pero si dice a aquella higuera, no está hablando del higo, de la fruta, sino de la higuera. Dijo a aquella higuera. Sí, ese debe ser el sentido de Lucas 13:7, pues lo buscamos. Lucas, onda Lucas, 13:7 dice,
Cuando escuchen de guerras y rumores de batallas, no se allanen. Ah, caray. Ah, no, es la expresión. Mm, Lucas 13:7. sí, pero. Dijo Ah, entonces es que al estoy viñador: viendo mira, hace Marcos. 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, pues ¿para qué sirve? ¿Para qué? Más que para Sí, agotar la tierra. hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera. En esta Esta, higuera. Ujú. En esta higuera. Está hablando pues del árbol, ¿no? En esta higuera. Bueno, ahora sí podemos terminar ya a gusto y contento.